Don José. Oiga, Fernando, ¿Ah? y esa gente que usted ve allí, ¿A quién es? la foto de De la la DEA, COBA. de la COBA, después Terminó preso. sería detenido precisamente acusado de actividades delictivas. Delictivas. El mismo agente que se llevó a Manuel Antonio Noriega. Tony Noriega. Bien, algunas cosas importantes. Ayer le decíamos nosotros y le explicábamos que se iba a dar un evento en la presidencia en la cual el presidente había citado y le leímos la invitación que nos hicieron para participar en ese evento. Bueno, eso sucedió ayer. El Palacio Presidencial estaba lleno. Había carros por todos lados. Estaba invitado vicepresidente, estaba invitado miembros de la sociedad civil, partidos políticos y la creminata de todos los periodistas de este país estaba presente allí, en la que el presidente hizo, en presencia de su vicepresidente, de la delegada de Naciones Unidas, de sus ministros, la propuesta que llevaría después. Ahí presentó como propuesta porque tendría que legalizarla en el gabinete que se hizo posteriormente y de hecho se legalizó el gabinete, la propuesta de sugerirle a la Asamblea enviar una nota para retirar el proyecto constitucional que está allí y que pase ahora por una consulta bajo la coordinación, explicaron, de las Naciones Unidas, PNUD, que se encargaría de la metodología y de la parte operativa de que las discusiones se den, pero que no redactaría ningún artículo según lo que explicaba el presidente y se nombraría posteriormente una comisión técnica que haría la redacción de los acuerdos. Esto está pactado para que sea por lo menos 18 meses. Estaríamos hablando de noviembre de 21, un referéndum constitucional por la metodología, por este ajuste a la metodología. En medio de una presencia importante de medios de comunicación, pero con 0 preguntas al evento principal. Sí. Después las preguntas se hicieron cuando terminó el gabinete, porque tenía que pasar por el gabinete primero. Las reacciones en términos generales. Usted puede decir que con diferencias conceptuales que hay, la discusión se centra en qué tipo de reforma necesitamos y cuál es el método. La propuesta del presidente es que esto se haga en 2 asambleas y se vaya un referéndum. En la discusión van a surgir grupos que van a proponer la asamblea constituyente como elemento fundamental para poder hacer las reformas, porque la Asamblea Nacional no aprobaría, según ellos, reformas a la propia asamblea de fondo. Entonces vamos a tener una discusión que es la que por ahí le debe comenzar esto. Creo que va a haber una discusión a profundidad. En términos generales, las diferentes corrientes coinciden en que fue oportuno el retiro de ese proyecto del debate en la Asamblea Nacional, porque iba a estancar la Asamblea y no iba para ningún lado. No había que ser muy sabio para verse eso. El presidente se dio cuenta de ello y se adelantó a estas decisiones para que arranque el año con una metodología que permita el debate, la discusión de este particular tema. ¿Qué va a pasar en esa discusión? Ya lo veremos. Veremos cómo serán las consultas. El presidente ya arrancó con una serie de consultas a los partidos políticos que va a continuar según lo que ha expresado. Consultas permanentes con los partidos, que es lo que deben hacer los partidos políticos. Con o no la presencia del presidente, creo que los partidos políticos deberán entender que tienen que asumir un papel de debate en todo esto, independientemente que piensen diferente, que además que para eso es que es la democracia. Si la democracia es para que todos pensemos igual, estaríamos en una dictadura. ¿No le parece, Fernando? Oiga, siguen saliendo los resultados de la prueba PISA y realmente es de terror lo que estoy viendo. 2 de cada 3 estudiantes a 15 años no entiende lo que lee. Además, se dice, promedio de jóvenes en excelencia en lenguaje, matemáticas y ciencias. De cada 100, Panamá sale con 0.1. Es decir, ni siquiera 1 de cada 100 que esté aprobándose en todas las materias. Sí. Bueno, esta reforma, termino aquí con la reforma, creo que, yo no sé si usted coincide conmigo, Fernando, Yo creo que es oportuno sobre todo porque,
entrarlo en el PNUD significa que eso va a tener una velocidad bastante particular, que yo creo que va a ser... Dice, lenta. Sí, que va a hacer que el presidente se enfoque en los verdaderos problemas del país, que son el empleo y la mejora económica. Okay. Ahí tenemos que Sin esas prisas que generalmente traen cansancio de estar analizando o reformando una constitución contra reloj. Yo creo que fue, en términos generales, la opinión casi unánime está en que era justo el retiro. La opinión se comienza a diferenciar con respecto al modo de hacer la reforma. Pero esto es parte de las discusiones que vamos a tener en los próximos meses. Mientras y simultáneo a eso estaba dándose, eso se estaba discutiendo, varias cosas, se dio la reunión de transición entre el procurador entrante Ulloa y la procuradora saliente Porcel, bajo una reunión confidencial que debiera ser. Yo no veo por qué tiene que ser pública lo que se haya hablado, no veo, sí, pero se hizo cuando salió el procurador y la procuradora salió él bajo un palo de aguacero. Sí. Un pronóstico un pronóstico reservado. No sé para quién va a ser el aguacero. El aguacero o el palo que viene. Pero todo es predecible. Creo que allí por más de 2 horas, la señora Porcel, procuradora actual, y el señor procurador nominado, ya no es nominado, no, ya, nombrado. Que se hará cargo a partir de 2, compartieron, que discutieron ahí, eso sabrán ellos. Ya lo veremos. Por lo pronto ya ve gente del próximo gobierno que va a ser citado El viernes Bebi Valderrama y Mario Pérez tienen citación a las 10 de la mañana en el Avesa. Y simultáneo a eso que estaba ocurriendo también se dio la primera reunión de transición frente a frente entre el contralor entrante, Gerardo Solís, y el famoso contralor, famoso por las cosas que hizo, negativas, el contralor saliente, el señor Freddy Humber, que se ha negado a darle explicaciones a este país en abierta violación a las normas. Yo no veo periódico la prensa hablando de esta falta de todo, del contralor, de que no quiere dar explicaciones si él es un funcionario público. Bueno, igual que las explicaciones que debe dar la mujer esta Kenia Porcel. También no ha dado nada. Es decir, ella dijo que iba a renunciar por una cosa, habló con Edwin Cabrera metida en una oficina y salió con el informe famoso de 79 páginas el viernes. Y creo que cuando usted es funcionario público, usted por ley está obligado a rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas. Si no la hace, la va a tener que rendir. Yo creo que también, y ahora que hablamos de la llegada de Gerardo Solís, a mí me enorgullece pues el nombramiento de una mujer capaz y de quien doy mucha fe de su capacidad y su templanza, que es Zenia Vázquez como nueva secretaria general de la Contraloría. Yo creo que es un nombramiento de lujo de alguien pues que ha hecho empezó como corregidora, fue jefe de corregidora, estaba manejando seguridad en el aeropuerto, a una abogada, pues presidenta de una fundación, yo sí te creo, una fundación loable en un momento en el cual realmente esto se ha convertido en un problema mundial y que yo creo que llega pues con muy buenas expectativas y sobre todo una persona seria y una persona muy noble y sobre todo una persona recta. Recuerde que el contralor nuevo, Gerardo Solís, el subcontralor, Dagoberto Cortés, la señora Zenia Vázquez de Palacios ocupará la Secretaría General y la distinguida periodista Guadalupe Castillero será la jefe de Relaciones Públicas de la Contraloría. 2 mujeres destacadas. Veragüenses las 2. Y las 2 de Veragua. Una de Soná y la otra de Santiago. Me agrada lo que estoy viendo. Vamos a ver. Creo que cuando uno arranca bien, tiene cuadrito, ya las cosas puede uno pensar que va bien. Bueno, estos son los hombres y mujeres, aquí le doy de 2 en 2, 2 hombres y 2 mujeres con capacidad que se van a encargar, los hombres y las mujeres, de darle esta nueva imagen. Y probablemente lo primero que le vamos a pedir, solicitar al señor Contralor entrante, es que nos haga un balance de qué fue lo que encontró allí. No solamente en la Contraloría, porque hay que rescatar la imagen de la Contraloría. Yo soy una persona que por mi formación y por mi experiencia profesional tengo un profundo respeto a los hombres y mujeres que trabajan en la Contraloría. Creo que el señor Humber lo que vino fue a desvirtuar el papel histórico de la Contraloría, a utilizarla para sus instrumentos y sus banalidades, mira la palabra que uso, sus banalidades políticas y su ego político. Bueno, más o menos lo que pasó en el Ministerio Público con
con la señora enamorada. Y esto trae como consecuencia que nosotros necesitamos saber tanto del Contralor Como del procurador. nuevo como del Procurador, qué es lo que, en qué caso encontraron esto, para nosotros tener una especie de, una clara indicación de las Hacia cosas que van a dónde hacer. vamos. Por ejemplo, nosotros necesitamos que el Procurador entrante se apegue a la ley de la Constitución, punto. Y acelere los procesos, y no tengamos, y que no utilice el Consejo de Seguridad para estar persiguiendo a nadie. Y esperamos que el Contralor General de la Nación gire instrucciones, y la primera cosa que revise son estos auditos de la Contraloría General de la República, forenses, llenos de inexactitudes, llenos de negligencia técnica, que no han querido explicar. La última presentación de los auditores de la Contraloría General de la Nación frente al caso de la comida deshidratada fue patético, para decirlo menos. Sí. Patético. Igual pasaría con cualquiera de los auditos que han sido llevados, lo que yo he leído, no sé. Hablo de mochilas, hablo de helicópteros, usted se va a quedar Donde ha habido asombrado. auditos, porque esta mujer hizo casos sin auditos también. Sí, el caso de la caja de ahorro. Nunca se lo acabo. Esta señora es lo máximo. de Entonces, salvajidad. creo que esta transición, que falta una semana, lunes, primero, bueno, creemos que es importante que ambas autoridades, una vez que asuman la conducción, ¿no es así?, nos den el balance que nos dieron. Y los que salieron, ¿no?, también le deben una explicación a este país. Bien. Hablando de educación, 58.000 estudiantes, cifras oficiales que he recibido, estudiantes panameños a partir de la próxima semana, que arranca el próximo año 2020, tendrán que hacer rehabilitación, Fernando. Oh. Y usted estaba leyendo unas cifras. La educación tiene varias variantes. Hay una variante que parte de los fracasos en primer grado. Pueden tener muchas cosas. Si hay una reforma a la cual nosotros tenemos que prestarle atención, es a la reforma educativa. Y para esa reforma no necesitamos constitución. Una reforma que tiene que arrancar ya. No solamente está la parte mecánica de la educación, que es el mantenimiento de las escuelas, la nutrición, que es una cosa fundamental para los muchachos, la operación Colmena, que le llaman ellos. Es el problema de qué vamos a hacer, cuáles son las reformas que vamos a introducir para lograr qué cosa. Que nuestros niños en las escuelas públicas, y por qué no las privadas, tengan el conocimiento necesario para procesar la información. Si nuestros niños no saben leer y no tienen una capacidad de comprensión de lectura adecuada y no manejan su lenguaje materno, ¿cómo pretender que hablen inglés? ¿Cómo pretender? ¿Te acuerdas que nosotros discutíamos esto de Varela, este afán de estar hablando? Sí, el inglés es importante, claro que todos los lenguajes son importantes. Pero lo fundamental ahora mismo es que en la teoría del conocimiento, sobre todo un conocimiento que está variando cada 6 meses, el ciclo del conocimiento va a una velocidad. Y probablemente los niños de nosotros estén alejados de sus maestros, más por incapacidad, es por su cercanía a un nivel de desarrollo tecnológico más rápido que sus propios profesores y maestros. Entonces, el éxito de los muchachos nuestros no necesariamente pasa por la formalidad de la educación. Hay muchachos que sin tener que tener una educación son exitosos. Entonces, ¿cómo nosotros combinamos este fabuloso desarrollo tecnológico para producir una educación de calidad? Bueno, hay países que lo han hecho. Nombro algunos. Corea del Sur, Indonesia. Vietnam, Singapur, Hong Kong, Taiwán, lo ha hecho Finlandia, lo ha hecho España, lo ha hecho bien. Israel, China, que ocupa los primeros puestos en todo, la República Popular China, que quizás es la primera que tenemos que citar. Entonces, claro que es posible hacerlo. ¿Y cómo es posible hacerlo? Bueno, a través de una reforma. ¿Y qué quiere decir esta reforma integral? Tiene que nombrarse una comisión para ver esto de la reforma educativa. Sí hay que mejorar las escuelas, sí. Pero es que los muchachos tienen en sus manos una aula permanente, que es esto que está aquí, el teléfono inteligente y la computadora. Esta es su aula permanente, no necesitan tener ningún espacio más grande que este. ¿Sí o no? Además que todo un instrumento de... Cuando usted está discutiendo con su nieto, con su hijo jovencito,
y nosotros los que estamos viejos por los nietos, ¿qué es lo que ellos te dicen cuando tú le estás hablando? Espérate, abuelo, déjame preguntarle a Mr. Google. Ellos tienen acceso a información, lo que no tienen es el conocimiento para entenderlo, ni siquiera para explicarse fenómenos cercanos a ellos. Entonces, ¿cómo combinar esto? Esta es una reforma que si la dilatamos, cada vez nos hacemos con menos conocimiento. Decía Alberto Einstein que la diferencia, todos somos ignorantes en un mundo cambiante tan a esta velocidad. Y cuando Alberto Einstein era Alberto Einstein, la velocidad de los cambios eran por 15 años. ¿Qué decía Alberto Einstein? Todos somos ignorantes. La diferencia es que ignora usted y que ignoro yo. La diferencia entre lo que ignoraba Alberto Einstein y lo que ignoro yo es un abismo. Él tenía más conocimiento. Pero en este momento, nuestros muchachos tienen acceso a información, pero no tienen el conocimiento para interpretar esto. Entonces ven en el inmediatismo. No ven en el momento permanente detrás de esta computadora que ellos ven. Hay miles de hombres y mujeres trabajando en todo lado del mundo produciendo lo que le llega a su mercado. Desde que llegó en el momento de su mercado ya está viejo. Miren los niveles de cambio de velocidad. Entonces, ¿cómo hacer esto? Hay que integrar a los maestros y profesores. Hay que tener una nueva cultura frente al manejo de la educación. Hay que aprender a discrepar en público. Entonces hay que eliminar del debate a los reduccionistas, a los que lo único que saben hacer es denigrar a los demás. Si usted piensa diferente, entonces comienzan a atacarte. Esa falta de respeto entre los mismos muchachos, o esa creencia de que para ser un influencer tú tienes que decir vulgaridades o que tienes que ser irrespetuoso. No, la inteligencia no es ser irrespetuosa, el irrespeto de la inteligencia es al mayor nivel de conocimiento. O sea, uno siempre debe saber que la verdad tiene, como los isópodos, tiene vida media. Una verdad científica es duradera en la medida en que ella sea expresión de las leyes que explican el fenómeno global. Pero si las leyes solamente explican el fenómeno coyuntural, entonces no tienen ninguna vigencia en el tiempo, nada más cuando terminó la coyuntura se acabó. Entonces, este nivel de desarrollo tecnológico fabuloso, que pone en los niños nuevos instrumentos, ¿cómo puedo usted pretender que va a tener una educación primaria si los niños nuestros no tienen computadora? A ver, ¿por qué tener que pensar que nuestros niños tienen que aprender con los métodos viejos? Hay que enseñar las matemáticas, pero hay que enseñarlas con nueva tecnología. Ningún niño puede llegar a ningún lado sin matemáticas, que es un lenguaje, ni sin el manejo de su idioma materno, que es a través donde aprende el conocimiento. ¿No es así? Porque todos tenemos en nuestra mente un mapa lingüístico que interpreta lo que yo le estoy diciendo, usted lo va interpretando en su cerebro, lo va interpretando de la forma en que usted lo tiene diseñado. Y por eso la educación tiene un carácter científico y tiene un carácter emocional. ¿De qué recuerda siempre usted en materia de educación, siendo usted joven o viejo? Al maestro que más influyó en su inteligencia emocional. Ese es el maestro que usted más recuerda. Entonces, nosotros tenemos que elevar el nivel de capacidad, de liderazgo de nuestros jóvenes profesionales de la educación y elevar su nivel de conocimiento. Pero ¿cómo hacemos esto si no estamos debatiendo? Los partidos tienen que entrar a discutir el tema de la educación. Lo que pasa es que estamos solamente pensando en qué obra se hace, qué canal se hace, qué carretera se hace, y no estamos construyendo lo más importante que requiere un país ciudadano. ¿Cuáles son los países que se han desarrollado? ¿Por qué la República Popular China juega un papel tan importante en el comercio mundial en este momento? Porque después de 45 años de estar fuera de ningún conflicto bélico, se dedicó a la formación y la transformación de la educación como arma fundamental para entrar al campo tecnológico donde ahora mismo son casi prácticamente invencibles. Esa es la palabra que le uso. Entonces nosotros tenemos que entrar a ese mundo en que nos permita hacer estas reformas. Y esto nos lleva a nosotros a la necesidad de hacer la reforma educativa y pensar en el país. Yo les quiero recomendar que se lean el artículo que aparece en la BBC, ¿no? Aquí se los tengo. Se los mandé. El salto cuántico de Panamá, el país con el mayor crecimiento económico de América Latina, y por qué no es un paraíso. ¿Y por qué no es un paraíso? Y dice, a diferencia de otras naciones centroamericanas como Honduras, Nicaragua o El Salvador, el país abrió una economía al mundo hace 30 años. Bueno, yo diría que desde el 84,
cuando las reformas de Nicolás Barletta, nosotros abrimos nuestra economía al mundo. Justo cuando la región estaba sumida en la llamada década perdida. Nosotros Que si nosotros no caemos en la crisis del 87, el país hubiera seguido creciendo. Sí, cómo no. Pero, ¿qué es lo que yo quiero plantear? Todo esto que nosotros hemos logrado hacer va a tener un nivel de estancamiento. No somos un país que es paraíso, porque no tenemos una economía basada en criterios de igualdad, en el sentido de por talento. No tenemos una educación de calidad y no tenemos justicia, un órgano de justicia adecuado. O sea, son las dos variables que influyen y que van a afectar el crecimiento sucesivo. Nosotros no vamos a tener ninguna posibilidad de desarrollarnos más allá, no importa quién le hable a usted, si nosotros no empujamos una reforma en la educación. Olvídese de eso. Y esa reforma la tenemos que hacer entre todos. Urgente. Ahí es donde tenemos que concentrar nuestro talento. De todos los panameños, no solamente de maestros y profesores, empresarios, trabajadores, campesinos, indígenas, hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, para producir las reformas que requiere el sistema y diseñar nuestra economía de manera que nuestros jóvenes puedan tener acceso rápido a puestos de trabajo, no en el gobierno, sino en las empresas de generación que vayan creando todo este nuevo mecanismo de nuevos esquemas de servicios a la cual nosotros estamos dados. Entonces eso requiere, por ejemplo, un sector agropecuario altamente tecnológico para que nuestros jóvenes quieran estar allí. Nuestros muchachos deben saber que la agricultura de Holanda, por ejemplo, no está hecha para campesinos sin educación, está hecho para gente tecnológica con la capacidad de manejar los robots. Ellos no son los que son los robots los que... Acuérdate también una cosa, José. Holanda mide exactamente la mitad de Panamá. Le ha ganado 38% de su territorio al mar. Por eso están los grandes, estos mills, los molinos de viento. Son bombas de agua que están tirando agua al mar. Y eso con una población de 6 millones de habitantes. Israel. Entonces, nosotros somos de Singapur. Nosotros tenemos que compararnos con Singapur. Singapur es mucho más pequeño que nosotros, pero Singapur es una potencia marítima. Nosotros somos una potencia marítima. Entonces, entre Singapur y Panamá hay similitudes y hay, obviamente, grandes diferencias. Grandes diferencias. El éxito fundamental en Singapur nació, y allá todo es estatal, para que sepan, nació en la calidad de la educación que esos muchachos, hombres y mujeres, tienen allí. Restricciones tienen, pero Hong Kong no las tiene y también es un emporio. La República Popular China las tiene y también es un emporio. La República de Corea del Sur ha hecho cambios fundamentales en la educación, es una economía más abierta. Nosotros hemos logrado éxitos importantes siendo una economía abierta. Miren este informe de la BBC de Londres que habla sobre estas cosas. Pero nosotros nos vamos a quedar detrás de esto si no logramos los cambios estructurales en educación para producir ¿qué cosa? Producir una mejor distribución de la riqueza. La desigualdad nos va a matar. Y nada peor que un país tenga una desigualdad entre un niño bien preparado y un niño mal preparado. Entre un joven profesional de alta calidad y un muchacho de mala calidad, o los llamados nini, o los llamados jóvenes que se salen del sistema. De manera que en estas Navidades reflexionemos sobre esto. Si hay que hacer un conjunto de reformas, tendremos que comenzar a priorizar la educación y poner toda la energía del país. Mientras el presidente y su equipo de gobierno ponen toda su energía también en buscar los mecanismos para acelerar la economía y generar empleo. Esas son las dos cosas que tenemos que centrarnos, fundamentalmente. Y para eso, todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Y los partidos políticos se tienen que modernizar para producir hombres y mujeres con capacidad de disentir. Y no está de que lo que piense fulanito es lo que yo voy a hacer, no. Lo que piensa usted es tan importante como lo que piensa su jefe. Y los funcionarios todos, y los hombres y mujeres de este país, vamos a tener que aprender o reaprender a ser capaces de utilizar nuestro talento. Un talento sin carácter, y voy a terminar aquí, no es más que un elemento más de prostitución. No se diga más. Feliz Navidad, hombre. Igualmente.